El hombre que se casó muchas veces. Acepté conocer a Ed en un lugar público. No quería que viniera a mi casa, así que decidimos juntarnos en un restaurante equidistante para él y para mí. No me gustaba ir a bares y es difícil para una persona de mi edad conocer a alguien. Por eso puse un aviso en internet. Estacioné mi auto, entré y me senté frente a la puerta para ver cuando llegara. Y de pronto miré arriba y estaba en la puerta mirándome. Tenía una sonrisa muy linda y me dije, vaya, qué bien, es un hombre muy apuesto. Este almuerzo va a ser muy interesante. Sandra Phipps quedó cautivada solo con el saludo. Y cómo no, Ed Hicks medía 1,95 metros. Era ingeniero en la base naval de Virginia y decía ser divorciado. Padre soltero a cargo de 2 hijos. Era una buena historia, adornada a la perfección con su gran cantidad de romances y de matrimonios. Hasta este día, nadie lo sabe con seguridad. Cuando llegué a casa, tenía un correo en el que me decía, me gustó mucho conocerte, creo que me gustaría llegar a conocerte mejor. ¿Crees que sea posible que sigamos viéndonos? Y le contesté diciéndole, por supuesto, me gustaría. Después de su divorcio ocurrido 4 años atrás, Sandra nuevamente estaba en buena condición financiera y preparaba la pronta boda de su hijo. Tal vez por esa razón, su casa se sentía un poco vacía. Sandra era una mujer profesional consolidada. Tenía un buen trabajo, tiene un buen trabajo, una buena vida y relaciones exitosas. Y si tenía una relación más o no, no era algo que la definiera emocionalmente para nada. Ella tenía buenas relaciones con sus 2 ex esposos y no tenía motivos para desconfiar de Ed. Claro que entonces no sabía nada de su vida secreta, y su inocencia aún no se convertía en la venganza que terminaría con Ed Hicks, castigado con la sentencia más fuerte jamás aplicada en un caso de bigamia en Virginia. Durante la etapa del cortejo, Ed era el señor romance, el señor encanto. Enviaba flores, llamaba todo el tiempo, se preocupaba mucho por todo lo que a ella le interesaba. Cada vez sentía más y más amor por él. Creo que me estaba enamorando profundamente. Nunca me había pasado algo así con respecto a nadie. Era un sentimiento casi indescriptible el que sentía. Él me hacía sentir como si yo fuera la única mujer del planeta. Me dijo que, aunque viviera a 3 horas de mi casa en la ciudad de Washington, tenía que venir aquí a menudo por negocios. Cuando venía, se quedaba quizás una noche, tal vez 2, y yo le preguntaba, ¿podrías decirme qué ocurre con tus hijos adolescentes? ¿Quién los está cuidando? ¿Quién se encarga de ellos mientras tú no estás? Y me dijo que tenía una prima que se iba a su casa mientras él no estaba. Sandra no tenía motivos para preocuparse de los hijos de Ed. Estaban siendo bien cuidados por otra mujer que los amaba mucho, la esposa de Ed. Cuando recién nos conocimos y comenzamos a salir, escuchaba su voz y me emocionaba. Me ponía tan contenta de poder verlo y no podía esperar al final del día para poder pasar el tiempo con él. El que fuera padre soltero y todas las historias que contaba, como esa de que se encargaba de sus hijos, sin duda fue lo que me atrajo. A Julie le atrajeron esos niños sin madre, tal como la luz a una polilla porque ella tenía mucho amor para entregar. Cuando miro atrás y recuerdo lo que sé que han visto esos niños, me hace sentir náuseas. Me enferma físicamente. Sandra también quería conocer a los hijos de Ed. Para conocer a un hombre hay que ver su casa y cómo vive. Me dijo que nunca había habido otra mujer en la vida de sus hijos, aparte de su madre, y que quería incluirlos en esto, pero muy lentamente. Que cuando sintiera que era el mejor momento, me invitaría por el fin de semana para conocer su casa y a sus hijos. Y yo lo admiraba por eso. Me llamaba mucho la atención. Pensaba que estaba siendo un buen padre, que era cauteloso, que estaba preocupado por el bien de sus hijos ante todo. La historia personal de Ed era casi demasiado buena para ser cierta. Parecía un hombre peculiar con un buen corazón. Bueno, supongo que así es como se conquista a las mujeres, convenciéndolas de que eres un ser humano decente. Ed Hicks le presentó todos los aspectos correctos de su personalidad
Era un profesional, contaba con compensación militar, parecía ser un buen hombre. Pensé, realmente no esperaba esto para nada. ¿Estaré lista para empezar esto de nuevo? Y dije, sí, lo estoy. Lo estoy. Ed le había robado el corazón a Sandra, pero no le había robado la razón. Un día, un hecho en particular la hizo sospechar. Sonó el teléfono y el identificador de llamadas decía Julie Hicks. Y dije, contesté el teléfono, era Ed, y de inmediato le dije, mi identificador de llamadas decía Julie Hicks, y sé que ese no es el nombre de tu hija. Entonces, ¿quién es Julie Hicks? No hay una brecha muy larga entre decir quién es Julie Hicks y quién es Ed Hicks. El día en que Estados Unidos perdió la inocencia, las mujeres en la vida de Ed comenzarían a verlo con otros ojos. Sandra Phipps se estaba enamorando perdidamente de su amor de internet, Ed Hicks. Pero se alarmó cuando un día encontró algo inusual en su identificador de llamadas, el nombre de Julie Hicks. Ed le debía una explicación. Ed me dijo que justo antes de que se cambiara de California a Virginia, había tenido que irse de viaje nuevamente, que aún no tenía instalada su línea telefónica y que le había pedido a su prima que fuera a quedarse con sus hijos. Y él le había pedido a ella que contratara la línea telefónica mientras él no estaba. Entonces quedó a su nombre. Aunque le creí en ese momento, me pareció muy extraño que su número telefónico estuviera a nombre de su prima. Y se lo pregunté en un momento y me respondió muy molesto. Le dije que no lo hiciera así. De hecho, Julie y Ed Hicks llevaban 8 años de casados. Julie era la madrastra de los hijos de Ed y los amaba como si fueran suyos. En cuanto a Ed, Él no me agradaba mucho, pero creo que es posible amar a alguien sin que te agrade. ¿Tiene eso algún sentido? todo tenía sentido en ese momento. Pero no después de saber el pasado violento de Ed. Comenzando con la madre de sus hijastros. La estranguló y la lanzó contra la pared. Aparentemente, cuando hablé con Jonet sobre esto, me dijo, vi que tenía las marcas de sus dedos alrededor del cuello. Entonces su comandante la había obligado a hacer la denuncia. La razón por la que lo cubría es porque él la amenazó con quitarle a sus hijos y que no los vería más porque él tenía la custodia. Entonces él usaba a sus hijos como arma. Julie no tenía buenos recuerdos de su matrimonio, porque la magia se había esfumado poco después de intercambiar sus votos nupciales. No reíamos ni nos divertíamos como antes. Su humor era muy cambiante. Inventaba excusas para ausentarse a menudo. Estaba mucho más impaciente con los niños. Cuando llegábamos al punto en que parecía que rompíamos, activaba un poco sus encantos, o si no se iba a trabajar, lo que aliviaba la tensión. La mayor parte del tiempo en que Ed se ausentaba estaba con Sandra. Una doble vida que mantuvo por más de 5 meses, hasta el 11 de septiembre de 2001. El día de los atentados, yo estaba trabajando y dijeron que habían atacado el Pentágono. Ese día, Ed estaba en una reunión en el Pentágono. Recuerdo que me dije, ¡santo cielo! Mi esposo está ahí, y corrí al teléfono. Lo llamé a su celular y me desviaba a su contestadora. No me respondía. Y yo pasé todo ese día muriendo, pensando si estaba bien, si estaba vivo, si estaba muerto. Mis hijos llamaban desde la escuela. Julie, ¿está bien mi papá? ¿Está bien mi papá? Ed estaba abajo trabajando en mi computadora y yo bajé corriendo. Estaba muy asustada y fui a buscarlo. Él subió y se sentó conmigo hasta cerca de las 2 de la tarde, viendo esas imágenes horribles. A Sandra le preocupaban los hijos de Ed mientras veía esta calamidad. ¿Qué estarían pensando? ¿Dónde estaba su papá? Y le dije, ¿por qué no te vas a casa? Tienes que estar con tus hijos, ellos deben estar preocupados. Y se quedó hasta cerca de las 2 de la tarde. Ed tenía un viaje de 3 horas para inventar una historia, y como siempre, era perfecta.
Cuando los niños llegaron a casa de la escuela, me llamaron para decirme que había un mensaje de su papá y que estaba bien. Cuando llegué a casa del trabajo, me contó una historia muy bien preparada de que iba llegando al Pentágono cuando se estrelló el avión y que, debido a su trabajo con el gobierno, había tenido que reportarse en el fuerte Belvoir, que la seguridad era muy estricta, que le tomó horas en llegar. Y todo me sonaba muy creíble. Luego me enteré que vio todo por televisión, desde la casa de Sandra, y dejó que sus hijos y yo nos preocupáramos todo el día, sin saber si estaba vivo o muerto. Lo que me hizo a mí y a los niños ese día, no sé si podré perdonárselo. Ed escapó por poco de su propia crisis ese 11 de septiembre, pero ese por poco no debe haber sido suficiente porque tomó acciones para simplificar su vida. Una semana y un día después del 11 de septiembre, llegué del trabajo. Ed no estaba en casa. Y había una carta sobre mi cama. Decía cosas como: no compraste las cortinas que quería, no limpiaste bien la alfombra, tienes sobrepeso, tienes arrugas en la cara porque no sonríes. Cualquier cosa que subestimara o menoscabara estaba en esa carta. Y creo que deberías ir a Utah y ayudar a tus hermanas a cuidar de tus padres. Les diremos a todos que estás ahí y que intentaremos solucionar los problemas. Julie empacó sus cosas. Sería difícil dejar a los niños, porque sabía que la separación era inevitable. En la mente de Ed ya estaban separados. Ed finalmente me invitó a su casa a conocer a sus hijos. Esto fue en octubre, es decir, unos 6 meses después de que habíamos comenzado a salir juntos. Cuando entré a su casa y miré alrededor, me encontré con la casa más ordenada y limpia que jamás haya visto. Y lo miré y le dije: si no te conociera, pensaría que otra mujer vive aquí. Había visto algunas cosas con el nombre de Julie Hicks y también con el nombre de Julie Flint, y yo pensaba que se trataba de su prima. Pero seguía encontrándome con cosas y despertó mi curiosidad. Así que le pregunté y le dije: Julie Hicks y Julie Flint, ¿es realmente tu prima o salías con alguien más que se llamaba Julie? Y me dijo: bueno, en realidad yo... sí, pero no quería molestarte. Antes de llegar a Virginia salía con una mujer llamada Julie. Y me dijo: no quería molestarte porque esta mujer está loca. Me acechaba todo el tiempo. Vino a Virginia incluso después de mudarme y se quedó un par de días y le dije que se fuera a California porque no quería que tú lo supieras. Entonces yo pensé que esta mujer, Julie, estaba loca, completamente desquiciada y que le hacía la vida imposible. Pero catalogar a Julie como loca no logró disipar sus sospechas. Vio la oportunidad de aclararlo de una vez por todas en la graduación de la escuela secundaria de la hija de Ed. Su madre, Jonet, viajaría desde California. Entonces le pregunté y le dije: cuéntame sobre Julie. ¿Alguna vez ella y Ed estuvieron casados? Y me dijo: por supuesto que no. Me dijo: esta mujer está loca. Incluso me llamó a mí varias veces acosándome. No te puedes imaginar lo que es eso. Y dijo: Ed nunca se habría casado con ella. No, nunca, jamás se casó con Ed, no. Está loca. Y eso fue tan tranquilizador para mí. Eso me confirmó que Ed estaba diciendo la verdad. Le creí. Cuando Ed le propuso matrimonio el día de San Valentín, Sandra aceptó. Se casaron en mayo de 2003. La verdadera señora Hicks no estaba en la lista de invitados. Si hubiera asistido, podría haberle advertido a Sandra. Cuando te casas con Ed, él cambia. La madre de Sandra logró advertirle 3 días antes de morir. Me acerqué a ella en su cama, en el hospital, para poder darle un fuerte abrazo. Y ella simplemente me susurró al oído diciéndome: si Ed te hace algo malo, aléjate inmediatamente de él. Le dije: no te preocupes, mamá. Yo estaré bien.
Luego de un cortejo de 2 años, Sandra Phipps pensaba que finalmente se había casado con el hombre correcto, pero ella no sabía muchas cosas sobre Ed Hicks, y eso cambiaría su vida para siempre. ¿Qué ganaba él con esto? ¿Por qué hacía esto? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué razón Ed Hicks se casaba una y otra vez? Sandra tenía dudas con respecto a Ed, pero cuando le venían a la mente, ella las descartaba rápidamente. Ed Hicks parecía haber aprobado, pero para Sandra, al igual que Julie, la luna de miel terminó demasiado rápido. Íbamos de pesca o a navegar, lo acompañaba a hacer windsurf y luego llegábamos a casa y él se sentaba frente al televisor sin hablar nada. Yo intentaba hablarle, ¿qué te ocurre? Y él inmediatamente me decía que había algo malo conmigo. Para mí, Ed se había convertido en el perfecto Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Por poco tiempo, él fue un hombre maravilloso aquí en la casa. Yo no había podido pedir un esposo mejor, más atento, más alegre. Bromeaba todo el tiempo y de pronto algo cambió. Y se convirtió en un extraño, en alguien... Todo fue negro en esta casa. Pero no le molestaba para nada su dinero. A Ed le encantaba ir de compras y Sandra pagaba las cuentas. Equipamiento de golf, de windsurf, equipos de buceo, equipos de pesca. Compró 3 autos usados mientras estuvimos casados. Entonces comencé a preguntarme y le dije... Me está costando mucho pagar las cuentas y las tarjetas de crédito y los seguros. Según tu cargo de trabajo en el gobierno federal, deberías estar recibiendo un muy buen sueldo y no lo veo. ¿Por qué no puedes contribuir para los gastos? Y me dijo, bueno, tengo muchas deudas a causa de Janet, la madre de los niños. Yo pagué su tratamiento de rehabilitación de las drogas y aún tengo deudas asociadas a eso. Sandra no era la única mujer pagando las cuentas de Ed. En Utah, Julie aún debía cuidar de sus padres enfermos, mientras recibía llamadas de acreedores. Me fui en octubre y en el mes de marzo recibí una llamada diciendo que no se había pagado ninguna cuota del auto en 3 meses. Así que llamé a Ed y me dice, sí, estoy un poco atrasado con las cuentas, pero hablé con el hombre ayer. Le pagué una cuota hoy y le pagaré otra en 2 semanas para ponernos al día. Entonces yo pensaba que todo estaba bien, que él se estaba encargando y no me preocupé más. Una semana después recibí otra llamada diciendo que no había recibido nada y querían saber qué pasaba. En ese momento comencé a sospechar y llamé para averiguar por mis tarjetas de crédito. Y descubrí que no había pagado absolutamente nada de lo que estaba a mi nombre desde que yo me había ido. Me llamaban todos los días, y todos los días les decía lo mismo, que no podía darles lo que no tenía, que si me ayudaban les pagaría. Ahora tenía a mis padres enfermos, preocupados por mis finanzas. De vuelta en Virginia, Sandra también recibía noticias que no quería escuchar. Recibí un correo intentando advertirme a mí y a otras mujeres sobre este hombre, que tuviéramos mucho cuidado con él, que no era lo que aparentaba, que no decía la verdad sobre su vida. En el segundo correo, de hecho, había un enlace dentro del mensaje a un obituario de un periódico de Salt Lake City. Un hombre de apellido Flint. Lo abrí y salía la lista de familiares vivos y el nombre de una hija, Julie Flint Hicks, y su esposo Ed. Mi papá murió en mayo. Y cuando llegué del funeral de mi papá sonó el teléfono. Lo contesté y era la compañía de la tarjeta de crédito. En ese momento dije, escuche, acabo de volver del funeral de mi papá, y colgué el teléfono. Me dije que no podía seguir con esto y busqué a un abogado para declararme en bancarrota. Mi mamá estaba muriendo. Ed nunca llamó, nunca envió una tarjeta, nada. Ed estaba muy ocupado defendiéndose de los misteriosos correos de Sandra como para enviar sus condolencias.
Inmediatamente lo confronté y le dije, ¿quién está enviando esto? ¿Quién es ella? Aquí dice que tú y Julie están casados y que tu suegro acaba de morir. Se enojó conmigo. Se puso muy desagradable. Me dijo, no debieras preguntarme eso. Esto no es verdad. Tú me conoces. Sabes que soy hombre de una sola mujer. Nunca había visto ese lado de Ed. Él podía controlarte por completo. Tenía el poder de alegrarte o angustiarte en segundos. Estaba parado ahí enfrente, se le salían los ojos. Tenía la cara desfigurada. Yo nunca lo había visto con ese nivel de ira. Tenía un componente violento, tanto con sus esposas como con sus hijos y sus hijastros. La primera vez que se casó lo hizo con una mujer que ya tenía 4 hijos, y esos hijos, ya grandes, llegaron a odiarlo rápidamente porque él era violento con ellos. Su tercera esposa, Mónica Hicks, denunció maltrato físico por parte de Ed, y su cuarta esposa, Janet Hicks, pidió un recurso de protección en una corte en California porque él la habría golpeado. El patrón se repetía. Un hombre que se cansaba rápidamente de sus esposas y luego las trataba violentamente. Ahora Sandra se encontraba en el laberinto de su misteriosa psicología y sin encontrar una salida fácil. Si intentaba ayudar en algo a los niños, a él no le gustaba y me reprendía por ello. Luego, en los días siguientes, me decía que no estaba haciendo lo suficiente para demostrar habilidades de madre hacia los niños, incluso en la forma en que doblaba su ropa. Según él, no lo hacía bien. Sentía que me estaba volviendo loca. Tenía el estómago hecho un nudo. Siempre estaba alerta por miedo a que le pareciera que algo estaba mal. Mi padre murió el 13 de febrero de 2004. Y luego tuve que cuidar a mi madre. Ella no estaba bien. Ed no era tonto. Podía oler la herencia. Así que una vez más activó sus encantos. Me tenía en sus redes sin tener escapatoria y no podía, en ese momento no podía decirle que se fuera de mi casa. Quería que este matrimonio funcionara, quería envejecer con él. Sandra tampoco era tonta. Su devolución de impuestos la alertó. Ambos debían recibir un cheque conjunto, pero a fin de año el cheque no había llegado. Así que a principios de estacioné mi auto, entré y me senté frente a la puerta para ver cuando llegara. Y de pronto miré arriba y estaba en la puerta mirándome. Tenía una sonrisa muy linda y me dije, vaya, qué bien, es un hombre muy apuesto. Este almuerzo va a ser muy interesante. Sandra Phipps quedó cautivada solo con el saludo. Y cómo no, Ed Hicks medía 1,95 metros. Era ingeniero en la base naval de Virginia, buenas relaciones con sus 2 ex esposos, y no tenía motivos para desconfiar de Ed. Claro que entonces no sabía nada de su vida secreta, y su inocencia aún no se convertía en la venganza que terminaría con Ed Hicks, castigado con la sentencia más fuerte jamás aplicada en un caso de bigamia en Virginia. Durante la etapa del cortejo, Ed era el señor romance, el señor encanto. Enviaba flores, llamaba todo el tiempo, se preocupaba mucho por todo lo que a ella le interesaba. Y decía ser divorciado. Padre soltero a cargo de 2 hijos. Era una buena historia, adornada a la perfección con su gran cantidad de romances y de matrimonios. Hasta este día, nadie lo sabe con seguridad. Cuando llegué a casa, tenía un correo en el que me decía, me gustó mucho conocerte, creo que me gustaría llegar a conocerte mejor. ¿Crees que sea posible que sigamos viéndonos? Y le contesté diciéndole, por supuesto, me gustaría. Después de su divorcio ocurrido 4 años atrás, Sandra nuevamente estaba en buena condición financiera y preparaba la pronta boda de su hijo. Tal vez por esa razón, su casa se sentía un poco vacía. Sandra era una mujer profesional consolidada. Tenía un buen trabajo, tiene un buen trabajo, una buena vida y relaciones exitosas. Y si tenía una relación más o no, no era algo que la definiera emocionalmente para nada. Ella tenía... El hombre que se casó muchas veces. Hace
Acepté conocer a Ed en un lugar público. No quería que viniera a mi casa, así que decidimos juntarnos en un restaurante equidistante para él y para mí. No me gustaba ir a bares y es difícil para una persona de mi edad conocer a alguien. Por eso puse un aviso en internet.